hause ibilbide hau izango da, timeline izaten duana, linea de tiempo. Linea de tiempo bat, azken 125 urte nola jun izan diran, hito batzuk hor gelditzuko naiz, konklusioa, referentziak. Bueno, hause egin behar detarin. 99 hasten zen, Escuela de Artes y Oficios, baina ni 90-ara llegatuko naiz. Ez de denbora jarraiteko gero, eta gero badago beste atal bat, aurkeztuko dugu, innovazioak, edo ze aportazioak egon dira, eta gerturatuko gera, gaurko lanbide sekretara ere bat. Orduan, bueno, ez naiz gelditzen hemen. Hau, gauza kurioso bat ere dago, gero emago izue datuak, zer gertatzen da matrikulekin, gerra bukauta, ematen du behar dala, hainbeste gazte geldituko zela, gelditu zian bezala, euna pasatzen da justo gerra bukauta, 49 de aurre. Gero, 60-tan, berriro, eta hor sartzen da ere, Eulogio Estarta Eskola, 200. Gero, Zereos Aspireun, Zereos Aspireun, hor da Jose Mari, eta egiten dugunean, badago administrazioa, automozioak indarra hartzen du, eta, bueno, gauza curioso no, lo más curioso es que actualmente el IMH cuenta pues exactamente con 980 alumnos, más que nunca. Habría que decir que la formación profesional en el Goibar está muy viva y es muy potente. Eso en FP, y tenemos en una ingeniería aquí 172, que, bueno, que estamos en el Goibar, y unos estudios de ingeniería duales que también en algún caso me referiré después. Pero aparte, en formación para el empleo, pues hay 1.504 alumnos y se imparten más de 11.000 horas. Es decir, que esto no ha ido a menos. ¿Vale? Aquí me quedaba en el año 83-84. Vamos al principio, 1899. En 1899 nace la Academia de Dibujo en un contexto de transformación. La economía basada en herrerías y armerías artesanales empezaba a dar paso a la industrialización. Para dar ese paso había una cosa fundamental que era el saber hacer. En el Goibar había mucho y buen saber hacer. No me refiero a otras cosas y no me voy a detener, que tendría bastante recorrido, los aspectos económicos de la época. Sí hago dos apuntes con San Pedro, implantada en 1877, que fue símbolo y el final de las ferrerías. Es un símbolo del final de las ferrerías y que cuenta, a final del siglo, con 100 trabajadores. Pero hay otra cosa, la Real Fábrica de Armas, de Plasencia se llamaba, que estaba distribuida en todo el Bajo Deva, tenía 100 trabajadores también en el Goibar, en 1861. Ese saber hacer estaba en la población. La creación de la Academia de Dibujo no fue una decisión aislada del Ayuntamiento, fue una iniciativa vecinal. Estoy poniendo el cronómetro. Fue una iniciativa vecinal. Varios padres de familia promovieron la idea y el consistorio, presidido entonces por Isidoro Garagarza, lo aprobó conocéis la fecha del 18 de septiembre del 1899, tras consultar a la industria local. El objetivo era mejorar la cualificación de los jóvenes obreros de familias humildes. Se eligió a Bernardo de Cenarro como director, se había formado en San Sebastián y en París, fue una figura clave del proyecto. Las clases se impartían en la escuela de niños y niñas y estaban destinadas a varones de más de 14 años, fijaros en el horario, de 7 a 9, eran aprendices de empresa, o si no, a menores de 11 a 12. Eran, digamos, lo que estaban promocionándose es para entrar a las empresas de aprendices. El objetivo era claro, además de ornamentación y dibujo, ornamentación y figuración y figurativo, formar a los aprendices en el dibujo lineal técnico para que pudieran integrarse en un sistema de producción. Se estaba pasando de lo artesanal, que no se repite, con el dibujo podemos empezar ya a hacer esa repetibilidad de piezas, etcétera, ¿no? El dibujo técnico así se convierte en un lenguaje universal, que facilita la división del trabajo y la especialización y marca el inicio de la educación profesional en el Goibar. Damos el salto a la Escuela de Artes y Oficios, que como la Academia de Dibujo anterior estaba en la Escuela de Niños, en la plaza. Entre el 16 y el 51,
aquí meternos con la economía, en ese periodo la economía es absolutamente convulsa. Vamos a pasar de guerras, posguerras, entrar en la guerra, etcétera. Pero para la economía del Goibar, la autarquía pues sí facilitó un desarrollo, ¿no? Incentivó la demanda de mano de obra y lo que hizo también es facilitar que la formación técnica pues tuviera un arraigo. En este contexto, el 7 de febrero del 16, la Corporación Municipal decide transformar la antigua Academia de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios. Bernardo de Cenarro se reitera o se le ratifica como director. Se instala en este edificio de las escuelas públicas, en la Plaza del Padre Aguirre, y en testimonios de Manolo Zabala, que es una persona siempre también a reivindicar en todo este proceso, a Mercedes Aloy, que con Mercedes Aloy tenemos las referencias de su tesis doctoral y nos está dando bastantes datos y testimonios. En la planta baja estaban los talleres, en la segunda planta el aula de dibujo y más adelante se habilitaron otras salas según crecía el alumnado, pero siempre en horario nocturno, porque por el día se utilizaba para la enseñanza general. La financiación era generalmente insuficiente, se sostenía con aportaciones del Ayuntamiento, la Diputación, del Ministerio de Fomento, que no eran constantes, suscripciones populares e incluso donaciones filantrópicas. Bueno, ahí podíamos hablar, pero no tenemos tiempo en este momento. A pesar de ello, la escuela fue reconocida como modelo por la Diputación por su buen desempeño. El alumnado seguía en esa tónica anterior, mayores de 14 años que trabajaban, menores que recibían una formación de base, porque la formación de base pues era muy escasa, la escolarización. Tenemos que ponernos en parámetros muy distintos de los de ahora. El profesorado era mixto, formado por docentes y técnicos procedentes de los propios talleres, y esta combinación era muy interesante porque aseguraba el nivel técnico. Quiere decir que el que estaba formando pues había estado a la mañana con esos problemas y venía a la tarde con los alumnos pues con esos problemas, con esas soluciones, con lo que fuere, ¿no? Bueno, pues se podrían nombrar múltiples profesores de la época, desde José Heredia al principio, Mariano Rodríguez, el propio Bernardo de Cenarro, no me detengo en los nombres. En el 17, y este es un paréntesis interesante, muy interesante, se creó una sección para el perfeccionamiento de la enseñanza de la mujer, con un arreglo al cuadro de asignaturas que había presentado la maestra de escuela de niñas, doña Joaquina Garayalde, y su creación se aprobó en el Ayuntamiento en agosto de 1917. Pues sí había también ese interés y en algunas actas del Ayuntamiento lo hemos visto. Las asignaturas clave eran el dibujo lineal, la mecánica, aritmética y física, lo que permitía una alfabetización técnica en un contexto en el que la educación básica era bastante deficiente. Una foto del 50-51, que ya hemos dado un salto bastante importante, ¿no? Hay 3 grupos en los que se imparte dibujo lineal y figura, mecánica de precisión, ajuste y teoría. Y había 3 profesores, además del director, se le hizo el reconocimiento a uno, Jesús Rementería, y luego está Manolo Zabala, José El Coro Iribe, y pues está el propio director, Bernardo de Cenarro. Un salto importante en este momento. Hay una comisión reorganizadora. Bueno, se ve que la dinámica, bueno, pues esto no está siguiendo el ritmo que las empresas están pidiendo o que está pidiendo la sociedad. El 51 es el año en que España pues entra en la ONU y son los acuerdos en plena dictadura. Esto es dictadura dura, pura y dura, ¿no? En los 50 es cuando firman los convenios con Estados Unidos, empiezan a sacar cabeza. El régimen empieza a sacar cabeza, eso también pues a la economía le empieza a venir mejor. Entonces, la jubilación de Bernardo de Cenarro y otros profesores, junto con la necesidad de personal cualificado para la empresa, es una constante en el Goibar, esa necesidad que la empresa tiene de contratar. Especialmente en el sector de máquina de venta, impulsan una transformación. Entonces, en tándem, Amadeo Izpitarte, junto a Manolo Zabala, que le he nombrado antes, y el apoyo del alcalde Rezola, pues fue decisivo. En el 51 se crea una comisión reorganizadora con representantes del mundo industrial y en agosto del 51 se constituye el patronato provisional, con participación de ayuntamientos, sindicatos, empresas y obreros, y se nombra a Izpitarte
de la nueva escuela, el director de la nueva escuela de mecánica, y luego si me seguís en todo este comentario, los nombres van a ir cambiando, ¿eh? Ya hemos dicho Escuela de Arte, Artes y Oficios, luego veremos qué nombres quieren, en este momento de mecánica, que es el que les pide el cuerpo, etcétera, ¿no? Decir que el planteamiento, cuando pongo ahí 1/3, estáis viendo, ahí había 3 planteamientos. Uno era el del propio alcalde y el del pueblo, de seguir con la Escuela de Artes y Oficios, en la que la gente se sentía bien, había una relación afectuosa y afectiva con esta escuela. La segunda era del sindicato. Aquí el sindicato, bueno, pues los falangistas eran fuertes, entonces, y en su modelo, el modelo sindical siguió, en algunos centros, hay todavía ejemplos concretos que su génesis, Bidasoa, tiene en el modelo digamos, sindical. Bueno, Amadeo Pitarte quiere el modelo relacionado con el Ministerio de Educación y legitimarlo con él, y es muy claro, en contra de todos. Amadeo es una persona muy reivindicable en este proceso porque le puso mucha energía y, como algún dato, comentaremos. La escuela redefine su estructura, se organizan 3 cursos, se enfoca a formar ajustadores, torneros, fresadores, delineantes. En el programa formativo bueno, pues hay temas, no me detengo en los programas, que son bastante ricos, pero bueno, pues se forma en dibujo técnico, tecnología, prácticas de taller, además de formación siempre cultural, religiosa y política. Bueno, los que tenemos una edad sabemos lo que es esto, los que estáis por arriba pues no lo sabéis, afortunadamente. Amadeo, en su incorporación, tuvo que lidiar con 2 grandes retos. Pues 2 retos tiene. Es que se encuentra la disciplina, tenéis que pensar que son estudiantes, que son aprendices. Y Manolo Zabala dice en algunas declaraciones, claro, esto es cuando ya empezaba el calor, la primavera, habían estado trabajando más de 8 horas en el taller, vienen a la escuela, pues como que no era tan fácil de llevar todo esto, ¿no? Entonces, hay una cosa que para nosotros ahora es incomprensible, pues que se dejaba, cuando uno veía que ya con las 3, 4 materias que dominaba un poco, ya lo que sea, esos promocionaban de forma natural y no tanto con el boletín. Pues la disciplina pues es, digamos, relajada, y la otra es la económica. Se encuentra con unas instalaciones, o con unos equipos que están de prestado en la escuela de niños y niñas, pues un sistema, pues eso, que no está financiado. Entonces, se mueve con los padres y se mueve con las empresas. Se hace una actuación con las empresas potentísima, ¿no? Bueno, pues consiguen fondos, consiguen arrancar, y a esto le dan un impulso importante. En el 53, y buscando fechas, podríamos buscar más de una fecha para cuando en realidad pues es el momento que es legal, o bueno, que está oficializada, el Ministerio autoriza la creación del Patronato de Formación Profesional, podemos decir que ese es el momento del 53, avanzando a la oficialidad plena. Bueno, pues la labor de Amadeo Pitarte, actuando en el plan de estudio, las inversiones, la financiación, la relación institucional y otros méritos, fue premiada por la Orden de Alfonso X el Sabio. Y bueno, yo creo que sí es una persona en el Goibar a reivindicar. Vamos al salto de la oficialidad que acabamos de comentar con el 53. Se da un paso decisivo. Lo que ha pasado en el 52 es que ellos han hecho una solicitud como escuela de trabajo. La escuela de trabajo implicaba tener maestría, y de Madrid les dicen, bueno, para la maestría os falta pasta, que tenéis que mirar un poco lo que estáis presentando porque no tenéis suficiente solvencia. Sí, estoy simplificando mucho, pero va por ahí. Entonces, a la propuesta de escuela de trabajo se le quita un poco de humos y se dirige la aprobación a una escuela de orientación y aprendizaje, otro nombre más. Un año después, el director general de Enseñanzas autoriza la creación del patronato, que aquí comentaba hace un rato, en el que ya tiene, y también la presentación de cartas fundacionales, que es otro elemento crítico en el que se dirá qué programas hay, con qué presupuestos funcionan, qué matrícula, las becas, los horarios, etc. Eso es la carta fundacional. Bueno, pues ya estamos cambiando de un sistema pues, muy dependiente del ayuntamiento, financiación de diputación, a otro pues, que tiene ya otro sesgo que va a ser pues, más estatal y menos autónomo. Ese mismo año se produce el relevo y Manolo Zabala presenta la renuncia. El 17 de junio del 55
el patronato provisional, recuerda que decimos que entonces sea la legalización, pues ya traspasa los poderes a un patronato local, a un patronato local de formación profesional definitivo, integrándose ya por completo en la estructura educativa del Estado. Pero esto fue breve. Hay una ley del 55 que tiene seguramente mi compañero luego, David, lo tiene más claro, en el que pues, cambia la ley y desaparecen los patronatos locales. Entonces fue muy breve en el tiempo. De hecho, en el 56 entra una nueva ley de formación profesional y el patronato se disuelve. Y lo que hay que decir es que los patronatos van a desaparecer de la faz del Weber hasta el patronato que luego va a impulsar el IMH, pues casi 30 y tantos años después. Bueno, es una etapa importante en la que está cambiando ya la tipología del centro. Otro salto más. Este es un paréntesis. Hay una escuela también interesante en el Weber, que es la Fundación Eulogio Starta, la escuela de Starta. Aquí tenemos los datos de la matrícula ahí abajo, qué matrículas tuvieron en los diferentes años. Fue impulsada por la empresa Starta Díaz en Narro para formar a los hijos y a los hijos de los operarios. Su origen es un centro privado, Fundación Eulogio Starta, que con muchas trabas administrativas logró el reconocimiento oficial de grado de oficialía. Ofrecían un grado de aprendizaje en la rama de metal con 3 especialidades demandadas en esa época: ajuste, matricería, torno y fresa. Luego, en la siguiente mesa redonda que presentaré, pues tenemos algún exalumno de esta escuela. Su plan pedagógico estaba actualizado y combinaba teoría práctica durante 3 años, los 2 primeros íntegramente de la escuela y el tercero repartido entre la propia empresa y el aula. Este modelo se inspiró en la Escuela Armería. Bueno, hay que decir que en estos tiempos la Escuela Armería es un completo referente en todo el Estado. Muchos de los profesores que van a estar en el Weber se han formado en la Escuela Armería. Eso, para ubicar también el papel de la Escuela Armería en la época, pues es también importante. Las instalaciones eran completas: talleres mecánicos con maquinaria variada, aula de dibujo, aulas teóricas e instalaciones deportivas. El equipo docente estuvo dirigido por Nicasio Andonegui como director y sus hijos, José Ramón y Javier, junto a Esteban de la Morena, en la parte teórica. El taller estaba a cargo de José El Coroiribe. Se formaron 183 alumnos en 10 promociones, desde la primera en el curso 60-61 hasta la última, en el 69-70, y se logró titular, que para la época son buenos datos, 75% de los matriculados. El número de alumnos fue creciendo hasta el 62 y ya hay un momento que desde el Ministerio le dicen que con ese número de alumnos no puede seguir. Y algunos alumnos tuvieron premios nacionales por los desarrollos o los concursos que participaban. Bueno, otro hito, este hito también es curiosísimo, es el de la inauguración. Y la inauguración, pensar, bueno, en esa época anterior también el Ayuntamiento había cedido terrenos, se había construido de la Meca lo que es la parte antigua. De hecho, la parte antigua, en una foto de avión, esta es. Luego, pues tiene varios añadidos más que seguro que los que conocéis estáis ubicando bien. Bueno, pero como os decía, se hace la inauguración 5 años después. Los 60, milagro español, turismo, remesas de migrantes, 2 millones de migrantes en Alemania. No me detengo en la economía nuevamente, pero sí es el momento. Los falangistas desaparecían, el Opus, los tecnócratas se metían. La economía, al Weber le fue muy bien en este periodo. Incluso ahí hay luego lo comentaremos, hay una feria que se hace en Bilbao, pues que es también bastante significativa. Eso, como os decía, en este momento se marca el contexto, en ese contexto se realiza, y esto sí es a destacar, la primera feria técnica de la máquina herramienta en el Bilbao en el 61. Claro, en esta feria, y un poco antes, se está viendo, claro, Alemania ha pasado la guerra, la capacidad de producción reducida. La economía está hecha en los zorros en general, Europa que ha sido... Y le ha costado recuperar con unas necesidades impresionantes de equipos. Entonces,
se dan cuenta, joder, hay unos vascos, hay aquí, nos vamos, pasamos la frontera y estos tienen plazos de entrega, son competitivos y hacen máquina, ¿no? Eso fue un salto para la industria del Goibar, pero impresionante. Bueno, nos descubrieron, estábamos aquí. La ceremonia de inauguración se celebra con toda la parafernalia de la época. Participaron el director general de Enseñanzas Laborales, el gobernador civil, presidente de la Diputación, altos cargos, junto al párroco que bendijo las instalaciones. En el acto académico, esta es una foto del acto académico, Amadeo Pitarte es el que está levantado. En el acto, se formalizó el cese de Amadeo Pitarte como director y el nombramiento de Juan Antonio Trincado. Pitarte pronunció un discurso que es interesante. También hay que decir que todo esto está recogido, lo bueno es que está recogido. Un discurso repasando la historia de la escuela, que había crecido con el ritmo impuesto por la demografía. Claro, el Goibar, si pusiéramos aquí cómo va creciendo en todos estos años, y los 60 pues son los de más golpe todavía, apuntó la necesidad de que la escuela del Goibar fuera una escuela piloto de máquina-herramienta. Con Amadeo tuvimos la suerte algunos de conocerle, de estar, hicimos unas cuantas reuniones, y algún testigo sí nos pasó, ¿no? Hoy los que le conocisteis a Amadeo era una persona importante, ¿no? En este tema fue, digamos, con 20 años, esa foto pues tiene 20, 21 años, no, alguno más. Él entra director con 20, igual tendrá 25, pero era ya director en una empresa, trabajaba en la empresa, trabajaba aquí. Que tenemos que cambiar el chip bastante de cómo estaban funcionando en esos momentos, ¿no? Siguiendo ese proyecto, sugiriendo la creación de un curso de especialización para graduados, está pidiendo especialización también. Tras el acto se visitó una exposición con trabajos, hay fotos también muy bonitas de la época en la que todos los trabajos que desarrollan se hace un repaso por los mismos, se explican, etc., ¿no? Y la jornada se cerró con un lunch, vinieron los lanzaris de Eibar y se hizo un banquete en el Hotel Alzola. En Alzola había un hotel a cargo del Ayuntamiento. Un cambio estructural importante. Se pasó de profesores de ocupaciones en la industria, aquellas ocupaciones que nos permitían un reciclaje, iba con lo que tenía en la empresa a la mañana, iba a la tarde, pues se pasó a personas como dice Amadeo, con capacitación formal, a un claustro con titulados superiores, algo necesarios, y que consolidó el rumbo educativo que ya se había iniciado. Pues, digamos, de uno más local, pues a uno ya más traficado, planificado, etcétera, y dependiente de educación. Porque hay educaciones muy claras, vosotros tenéis que tener 16 profesores, 3 de tal, 2 de cual, 1 de política, 1 de gimnasia, 1 de religión, y bueno, y todo lo que había que tener. Pasamos a Trincado, a Juan Antonio Trincado, que ya se había nombrado en ese acto que acabamos de decir. Sin meterme en chascarrillos, porque hace cosas muy curiosas para la demanda de delineación, para incorporar delineantes. ¿Os acordáis cuando hicimos el acto aquel en el jubilado, en el que había presentes alumnas de delineación de la época? Bueno, pues para conseguir aquel grupo, pues hizo una... Y las cartas que escribe son otra época, quiero decir, que hay que mirar con mucho cariño, ¿no? Yo estoy... Cuando ves la historia, ves la evolución, ves las cosas como han sido, ves que se repiten muchas y algunas, pues eso, con bastante cariño. Esta etapa se caracteriza por una clara expansión en la oferta educativa, con la incorporación de nuevas ramas y el objetivo de hacer el grado de maestría. Eso le va a pasar a José María Bastida y a él. Vienen de tener 200 alumnos y ahí entran 450, o ya podemos tener más vuelo, ¿no? Entonces, y él, su constante está siendo, ¿cómo metemos más alumnos? El 65-66 se constituye el equipo directivo, del que José María Bastida, él es el director y José María Bastida es el jefe de estudios. Hay un hito relevante en el 67-68 que os comentaba, en el que se incorporan mujeres a la formación profesional del Goibar en la rama de delineación. Esta apertura se argumentó como respuesta a las necesidades del entorno industrial, que requería también delineantes. Había una figura de copiadoras o calcadoras en Europa, que se veía que la mujer cumplía muy bien. Entonces, bueno, pues se trae de alguna forma aquella figura. Otro hito importante, en el 69-70 se implanta el grado de maestría industrial. Aquí hay pantalón largo también para la maestría, un anhelo desde años anteriores.
En el curso 72, un flash del 72-73, la escuela ofrece ya 3 ramas: oficialía metal, con las especialidades de ajuste torno-fresa, delineación y automovilismo, que incluye mecánica, electricidad del automóvil, y maestría en la especialidad de mecánica. Es el primer año de automoción, 72-73, que puso en marcha con el profesor de metal Juan Elorza. Al año siguiente se incorporaría Juan Gil, que algunos le tenemos en la memoria, que junto con sus compañeros pues, le dio un impulso a esta rama impresionante. En el 72-73 los cargos, pues bueno, está Juan Antonio Trincado, jefe de estudios, jefe de estudios de José María Bastida, el secretario es Francisco Cid, y está el jefe de taller Manuel Iturri Castillo. También se aprueba este año una adaptación profesional de acceso a los estudios, y en abril del 74 el centro alcanza el reconocimiento oficial como Centro Nacional de Formación Profesional del Goibar. Bueno, pues ya es el 4º o 5º nombre que os estoy comentando. Pero bueno, vamos a pasar al periodo de José María Bastida. Se caracteriza lo que os estaba comentando por el impulso decidido para diversificar las enseñanzas y mejorar espacios e infraestructuras. No tengo la ortofoto de lo que hemos visto, pero claro, la foto sería bastante más generosa en cuanto a espacio. Bueno, de hecho, en el 76 ya se solicitaban 1.600 adicionales y en el 83 otros 1.500 metros adicionales de construcción que se fueron habilitando y construyendo. El 74-75, al fin de mejorar la formación que se impartía en la maestría, esa es la entrada que hace José Mari con su equipo, y a petición de las empresas se reanudaron las reuniones que había con la Junta Local. Habían desaparecido los patronatos, pero se mantenía una Junta Local de apoyo, de proximidad al centro, y se habían interrumpido en la etapa anterior, y entre esas reuniones y además AFM se constituyó una comisión mixta que en más de 16 reuniones, de alguna forma, modificó las programaciones. Nos suena estas cosas, ¿no? Pues, con las empresas, pues se modificaron las programaciones de taller, tecnología y dibujo, proponiendo cambio de máquinas, etcétera. A José Mari le tocó hacer numerosos viajes a Madrid, pues con el alcalde Jaime Arrese I y con Ángel Jáuregui, porque la cuestión no estaba aquí, era Madrid y tenía también aquí su enjundia con la Hacienda, con los ministerios. Bueno, él lo sabe mejor. Igual en la comida, bueno, igual después nos puede contar un poco. El 75-76 se inicia por primera vez el grado administrativo con una gran acogida, especialmente entre alumnas. Se matricula en bloque los alumnos de la Academia de la señora Ana Echeverría. Ana Echeverría pues, estaba justo a la de la Meca. Aquella academia va en bloque, ejerciendo Ana Echeverría hasta que la docencia, bueno, pues dejó en 78-79. Al siguiente se incorporó Maite Arana, que junto a la anteriormente relacionada serán las que inicien con la rama administrativa. En septiembre del 75 el centro adopta un nuevo nombre, Centro Nacional de Formación Profesional de Primero y Segundo Grado del Goibar, y se amplía su oferta educativa. En el 76 y 77 se introducen clases de euskera, eso fue un hito también relevante, y participaron en aquellas clases Alfonso Guilló, Itziar Conde y Miren Vallejo. En noviembre del 76 se constituye formalmente la Junta de Padres, eran pues, bueno, nuevos planteamientos fortaleciendo la participación de las familias. Se le rinde homenaje a José del Coro Iribe, que había ido a la Escuela de Artes y Oficios, había pasado después a la Escuela de Estarta, bueno, ya está, ¿no? Y luego después a la escuela, y viene aquí también. Sí, y dio saltos y con buen criterio y merecimiento se le hizo un homenaje. Ya en el 81-82 se alcanza otro hito, la implantación del segundo grado en la rama de automoción, con especialidades en mecánica, electricidad del automóvil. Y a nivel de infraestructuras, que eso también hay que comentarlo porque fue pues, muy trabajado y elaborado, se acometen importantes obras de mejora en el 75-76 y una ampliación significativa en el 84-85, que incluye una sala de control numérico equipada con máquinas CNC de última generación, lo que da paso a los primeros casos de formación continua con profesorado y personal de empresas. En mayo del 86, bueno, y aquí viene un cambio, la Consejería de Educación pues, convoca elecciones a dirección. En el claustro, en ese momento, hay un grupo
de profesores con planteamientos afines a lo que era la reforma de Maraval, con planteamientos, digamos, de evolución, y se forma un equipo que, liderado por José Rejo, tendrá la mayoría del claustro. Muy rápido esto, antes de las conclusiones. En julio del 86 os decía que se incorpora este equipo. En el 86-87 la rama de metal tenía peligro de desaparición. En IMH venimos porque iba a desaparecer prácticamente la rama de metal. Teníamos 13 alumnos en primero de CP2 y eso, para planificación educativa de delegación, decía, con esto, así nos dijeron textuales, esto van a ir a Azpeitia. Entonces, para nosotros esto fue un revulsivo absoluto, un primer proyecto, un segundo proyecto, etc. En el 87 se crea la Asociación de Antiguos Alumnos y Carlos viene el CARTEA, que nos permite hacer formación continua y empezar a mover. Siempre hemos sido, entonces, un sistema pues, no muy bien financiado, que nos permite sacar un poco la cabeza. Se imparte un modelo de proyectistas ya con mimbres nuevos de la reforma. Hay una comisión promotora que hace una fundación, se construye en el 90-91 el IMH y bueno, y luego algunas cosas ya hablaré después. Bueno, tengo, antes de pasarle a Paulín, tengo un minuto todavía, algunas conclusiones. Pues se transita en todo este periodo de la pura artesanía y de las estructuras gremiales a sistemas más reglados. Antes del 55, las iniciativas son locales, el abandono escolar, como os decía, pues era importante porque dependía del alumno. El alumno no tenía que tener mucho espíritu y actitud para trabajar, estudiar y luego algunas cosas más, ¿no? La valoración directa, esa vinculación entre empresas y técnicos, pues incluso propietarios de empresas, hacía que fuera muy cercana a la tecnología. Amadís Pitarce sí es un motor de cambio, es un motor de cambio importante para el cambio. Tricado y Bastida, perdonadme que no os ponga los nombres, son fundamentales en lo que es ampliación, diversificación y lo que os decía, que en este momento de esos 100, 200, estaríamos ya en los 800, que es un salto sustancial. Y la evolución de los nombres, Academia de Dibujo, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Mecánica, Escuela de Universidad Industrial, Orientación de Aprendizaje, Centro Nacional, bueno, todos esos. Y por último, referencias. He utilizado algunas referencias, algunas pues, muy queridas, Pedro Andonel y Pello Arrieta. Carmelo Urdangarín tiene bastantes publicaciones que nos permiten meternos en algunas cosas. Historia técnica económica, lo de Sigma, lo que es Pedro y Pello escriben el Goibar 46-14-2014, Historia y Transformación Continua, muy interesante. Escuela de Artes y Oficios, me da un artículo también brillante de Paulín, que también me dio a mí algunas referencias. Hay bastantes más, pero me quedo con estos. Coldo Lizarralde y Carmelo tienen algunos apuntes. La tesis doctoral es clave, la de Mercedes Aloy. Otra vez Carmelo Urdangarín escribiendo libros. El libro que sacaron los filatélicos de gran mérito, porque sacaron un librito sobre el 125 años, que bueno, que por ahí estará, y que si le pedís a Charlie seguro que os facilitará una copia. Y bueno, pues luego está la FP en Euskal Herria, Evolución de Agentes por Motores, durante el franquismo, de Hilario Murua, que también es otro referente.